Un obrero fue dado por muerto en una mina en 1995. 28 años después, aparece viviendo con otra identidad. Qué gusto tenerte aquí. Comenta tu ciudad para que pueda traer casos de tu región y saber desde dónde me estás viendo. La madrugada del 15 de marzo de 1995 amaneció fría y gris sobre las montañas rocosas de Colorado. En la mina de cobre Esperanza, ubicada a 30 kilómetros de la pequeña ciudad de Silverton, los mineros se preparaban para otro día de trabajo en las profundidades de la tierra. Entre ellos se encontraba Michael Torres, un hombre de 34 años que llevaba más de una década trabajando en las entrañas de la montaña. Torres había llegado a la mina ese día con una expresión más seria de lo habitual. Sus compañeros notaron que parecía preocupado, pero en el mundo de la minería, los rostros tensos no eran algo fuera de lo común. El trabajo bajo tierra siempre conllevaba riesgos, y cada minero desarrollaba su propia forma de lidiar con la constante tensión de saber que cualquier día podría ser el último. La mina Esperanza había estado operando desde 1962 y se había convertido en una de las principales fuentes de empleo para la región. La empresa propietaria, Corporación Minera del Oeste, se enorgullecía de sus estándares de seguridad, aunque los trabajadores susurraban ocasionalmente sobre equipos obsoletos y protocolos que no siempre se seguían al pie de la letra. Esa mañana, Torres descendió por el elevador principal junto con otros 17 mineros del turno de día. El supervisor James Michey había programado trabajos de excavación en el túnel norte, una sección que había mostrado prometedores depósitos de cobre en los últimos meses. Los geólogos habían identificado una veta particularmente rica que podría generar beneficios significativos para la empresa. A las 9:43 de la mañana, todo cambió en cuestión de segundos. Un estruendo ensordecedor resonó desde las profundidades de la mina. Las vibraciones se sintieron incluso en la superficie, donde los trabajadores administrativos en las oficinas principales notaron que sus escritorios temblaban violentamente. Los monitores sísmicos de la empresa registraron una actividad anómala que inicialmente se confundió con un terremoto menor. En realidad, el túnel norte había colapsado. Los sistemas de emergencia se activaron inmediatamente. Las sirenas comenzaron a sonar por todo el complejo minero mientras los equipos de rescate se movilizaban con una eficiencia que había sido practicada docenas de veces en simulacros, pero nunca puesta a prueba en una situación real de esta magnitud. El capataz de superficie, William Parker, estableció el centro de comando de emergencia en la oficina principal. Los primeros reportes desde el interior de la mina fueron confusos y fragmentados. Algunos mineros habían logrado evacuar por rutas alternativas, pero un grupo había quedado atrapado en la sección norte cuando las vigas de soporte cedieron. Las primeras horas fueron críticas. Los equipos de rescate lograron establecer comunicación intermitente con algunos de los mineros atrapados. Las voces que llegaban a través de los sistemas de comunicación subterráneos hablaban de rocas bloqueando las salidas principales y de compañeros que habían resultado heridos en el derrumbe inicial. Charles Rodríguez, otro veterano minero que conocía cada centímetro de los túneles, se había ofrecido como voluntario para liderar una de las expediciones de rescate. Su experiencia de 15 años en la mina lo convertía en la persona ideal para navegar por los pasajes parcialmente colapsados. Rodríguez había trabajado estrechamente con Torres en múltiples ocasiones y conocía bien las rutas que su compañero habría tomado esa mañana. Mientras tanto, en la superficie, comenzaron a llegar los familiares de los mineros atrapados. Jennifer Torres, esposa de Michael desde hacía 8 años, llegó al sitio acompañada de otros miembros de las familias afectadas. La empresa había establecido una carpa temporal donde los familiares podían esperar noticias y recibir actualizaciones regulares sobre el progreso de las operaciones de rescate. Los primeros mineros rescatados fueron traídos a la superficie después de 4 horas de trabajo intenso. Llegaron cubiertos de polvo y con heridas menores, pero vivos. Sus testimonios comenzaron a dibujar un panorama más claro de lo que había ocurrido en las profundidades. Según sus relatos, el derrumbe había sido súbito e inesperado. No había habido señales de advertencia evidentes, ningún crujido prolongado o movimiento gradual que hubiera permitido una evacuación preventiva. Sin embargo, conforme pasaban las horas, la situación se volvía más desesperante. Los equipos de rescate enfrentaban obstáculos cada vez mayores mientras intentaban llegar a las secciones más profundas del túnel norte. Las rocas habían creado bloqueos masivos que requerían maquinaria pesada para ser removidos, pero el uso de explosivos o equipos demasiado agresivos podría provocar derrumbes adicionales. Al caer la noche del primer día, 5 mineros continuaban desaparecidos. Entre ellos se encontraba Michael Torres. Los esfuerzos de rescate continuaron sin interrupción durante los siguientes 3 días. Equipos especializados llegaron desde Denver y otras ciudades de Colorado para apoyar las operaciones. Se trajeron perros de rescate entrenados para detectar signos de vida bajo los escombros,
y se instalaron equipos de monitoreo sísmico más sofisticados para detectar cualquier movimiento o sonido desde el interior del túnel colapsado. El cuarto día marcó un punto de inflexión en las operaciones. Los rescatistas finalmente lograron abrir un pasaje hacia la sección donde se creía que estaban atrapados los mineros desaparecidos. Lo que encontraron fue devastador, un espacio completamente lleno de rocas y tierra, sin señales de vida. La búsqueda se concentró entonces en la recuperación de los cuerpos. Los trabajos se realizaron con extremo cuidado, tanto por respeto a las víctimas como por la inestabilidad estructural del área afectada. Durante las siguientes 2 semanas, se recuperaron 3 cuerpos. Los otros 2, incluyendo el de Michael Torres, permanecían sepultados bajo toneladas de escombros en una sección que los ingenieros consideraron demasiado peligrosa para continuar excavando. La investigación oficial comenzó inmediatamente después de que se declarara el fin de las operaciones de búsqueda y rescate. El Departamento de Seguridad Minera de Colorado asignó a un equipo de investigadores especializados para determinar las causas del derrumbe. Sus primeras conclusiones apuntaban a una combinación de factores geológicos impredecibles y el desgaste natural de las estructuras de soporte en esa sección particular de la mina. El supervisor James Michey proporcionó testimonios detallados sobre las condiciones de trabajo en el túnel norte durante las semanas previas al incidente. Según sus reportes, no había habido indicaciones de inestabilidad estructural que justificaran medidas preventivas extraordinarias. Los informes de mantenimiento mostraban que las inspecciones regulares de seguridad habían sido realizadas de acuerdo con los protocolos establecidos. Sin embargo, algunos trabajadores supervivientes comenzaron a expresar dudas sobre ciertos aspectos de la investigación oficial. Hablaron extraoficialmente sobre irregularidades en los horarios de mantenimiento y sobre equipos de soporte que no habían sido reemplazados según el calendario recomendado. Estas voces, aunque inicialmente marginales, comenzarían a ganar relevancia en los meses siguientes. La Corporación Minera del Oeste anunció que pagaría las compensaciones completas a las familias de las víctimas y que implementaría nuevas medidas de seguridad antes de reanudar las operaciones en otras secciones de la mina. Jennifer Torres recibió un pago de compensación que le permitiría mantener su hogar y continuar con su vida, aunque nada podría reemplazar la pérdida de su esposo. El caso se cerró oficialmente en septiembre de 1995, 6 meses después del derrumbe. Los 2 cuerpos no recuperados, incluyendo el de Michael Torres, fueron declarados oficialmente muertos, y sus nombres fueron inscritos en un memorial construido en la entrada de la mina. Pero lo que nadie sabía en ese momento era que esta aparente conclusión de la tragedia era solo el comienzo de una historia mucho más compleja y perturbadora, una historia que permanecería oculta durante las siguientes 3 décadas, esperando a ser descubierta por alguien con la determinación suficiente para buscar la verdad más allá de las apariencias. El investigador privado David Walsh llevaba más de 2 décadas resolviendo casos que otros habían descartado como imposibles. Su oficina en el centro de Austin estaba decorada con certificados de reconocimiento y fotografías de casos exitosos, testimonio de una carrera construida sobre la persistencia y la intuición. Era un hombre meticuloso, conocido por su capacidad de encontrar conexiones donde otros solo veían coincidencias. La mañana del 14 de febrero de 2023, Walsh recibió una llamada que cambiaría el rumbo de los siguientes meses de su vida. La voz al otro extremo de la línea era cautelosa, casi susurrante, perteneciente a alguien que claramente no deseaba ser identificado. El informante afirmó tener información sobre un hombre que había estado viviendo bajo una identidad falsa durante casi 3 décadas. La información inicial era escasa pero intrigante. El denunciante mencionó el nombre de Robert Anderson, un mecánico que había estado trabajando en un taller de reparación de automóviles en las afueras de Austin durante los últimos 15 años. Según el informante, este Robert Anderson era en realidad Michael Torres, un minero que había sido oficialmente declarado muerto en un derrumbe en Colorado en 1995. Walsh había aprendido a lo largo de su carrera a no descartar inmediatamente las denuncias que sonaban improbables. Algunas de sus investigaciones más exitosas habían comenzado con pistas que inicialmente parecían descabelladas. Sin embargo, también sabía que las acusaciones de identidades falsas requerían evidencia sustancial para ser tomadas en serio. Su primera acción fue realizar una investigación preliminar sobre Robert Anderson. Los registros públicos mostraban que Anderson había aparecido por primera vez en los sistemas oficiales de Texas en 1998, 3 años después del supuesto derrumbe en Colorado. Había obtenido una licencia de conducir de Texas ese año, registrado una dirección en un complejo de apartamentos económicos, y comenzado a pagar impuestos como trabajador independiente. La historia personal de Anderson parecía curiosamente vacía antes de 1998. No había registros de educación superior, historial laboral previo, o referencias familiares que se extendieran más allá de esa fecha. Para alguien que aparentaba tener alrededor de 60 años en 2023, la ausencia de documentación histórica era estadísticamente improbable.
Walsh decidió realizar una vigilancia discreta del sujeto. Durante varias semanas, observó los patrones de comportamiento de Robert Anderson desde una distancia prudencial. El hombre vivía solo en una casa modesta en el barrio de East Austin, conducía un vehículo de más de 10 años, y mantenía una rutina extremadamente predecible. Cada mañana, Anderson salía de su casa exactamente a las 6:45, se detenía en una cafetería local para comprar un café negro, y llegaba a su lugar de trabajo, un taller mecánico llamado Riverside Auto Repair, antes de las 7:30. Sus interacciones sociales parecían limitarse a conversaciones breves con clientes y compañeros de trabajo. No frecuentaba bares, restaurantes o eventos sociales. Los fines de semana los pasaba principalmente en casa, ocasionalmente visitando una biblioteca pública cercana. Este perfil de extremo aislamiento social era consistente con alguien que trataba deliberadamente de mantener un perfil bajo. Walsh había visto patrones similares en casos anteriores que involucraban personas que vivían bajo identidades asumidas. La siguiente fase de la investigación se centró en obtener evidencia física que pudiera conectar a Robert Anderson con Michael Torres. Walsh utilizó sus contactos en el Departamento de Vehículos Motorizados para acceder a fotografías de la licencia de conducir de Anderson a lo largo de los años. Estas imágenes fueron comparadas con fotografías de Michael Torres obtenidas de archivos periodísticos relacionados con el derrumbe de 1995. Las diferencias físicas eran notables pero no concluyentes. Anderson tenía el cabello completamente gris y llevaba barba, mientras que Torres había sido fotografiado como un hombre de cabello oscuro y rostro afeitado. Sin embargo, la estructura facial, la altura estimada, y ciertos rasgos distintivos mostraban similitudes que justificaban una investigación más profunda. Walsh también investigó el número de seguro social asociado con Robert Anderson. El análisis reveló una irregularidad significativa. El número había sido emitido en 1997, correspondiente a una persona que habría tenido entre 35 y 40 años en ese momento. Si Anderson era realmente quien afirmaba ser, habría necesitado un número de seguro social décadas antes para trabajar legalmente en los Estados Unidos. Esta anomalía llevó a Walsh a contactar especialistas en detección de fraude de identidad. Los expertos confirmaron que el patrón de documentación de Anderson era consistente con alguien que había asumido una identidad post-mortem, una práctica ilegal pero no infrecuente entre personas que buscaban comenzar una nueva vida por diversas razones. La investigación se expandió para incluir antecedentes sobre Michael Torres. Walsh obtuvo copias de reportes periodísticos del derrumbe de 1995, entrevistas con supervivientes, y documentación oficial relacionada con la investigación del incidente. Durante este proceso, descubrió que el cuerpo de Torres nunca había sido recuperado, un detalle que adquiría nueva relevancia en el contexto actual. Más intrigante aún fue el descubrimiento de que Jennifer Torres, la viuda de Michael, había contratado múltiples investigadores privados a lo largo de los años. Los registros indicaban que Jennifer nunca había aceptado completamente la muerte de su esposo y había gastado una cantidad considerable de dinero en búsquedas privadas. Su último intento documentado había sido en 2019, cuando contrató una agencia de investigación en Colorado para revisar el caso una vez más. Walsh logró establecer contacto con uno de los investigadores anteriores que había trabajado para Jennifer Torres. El hombre, ya retirado, recordaba el caso vívidamente. Jennifer Torres había insistido en que algo no encajaba en la historia oficial del derrumbe. Ella había mencionado comportamientos extraños de su esposo en las semanas previas al incidente, incluyendo conversaciones telefónicas secretas y una creciente paranoia sobre su trabajo en la mina. Estos antecedentes sugerían la posibilidad de que Michael Torres hubiera tenido razones específicas para desaparecer voluntariamente. Walsh comenzó a investigar las circunstancias laborales en la mina Esperanza durante los meses previos al derrumbe. Los registros corporativos de Corporación Minera del Oeste revelaron información limitada debido a políticas de confidencialidad, pero Walsh pudo obtener documentos públicos relacionados con inspecciones de seguridad y violaciones regulatorias. Descubrió que la empresa había recibido varias citaciones por violaciones de seguridad en 1994, el año anterior al derrumbe. Más significativo fue el descubrimiento de una demanda civil que había sido presentada contra la empresa en 1996, un año después del derrumbe. La demanda, presentada por un grupo de mineros y sus familias, alegaba negligencia sistemática y encubrimiento de condiciones de trabajo peligrosas. Aunque la demanda había sido retirada en 1997 mediante un acuerdo extrajudicial confidencial, los documentos iniciales proporcionaban pistas sobre posibles irregularidades en las operaciones de la mina. Walsh decidió que había evidencia suficiente para justificar un enfoque más directo. Sin embargo, sabía que confrontar directamente a Anderson podría resultar contraproducente si el hombre decidía desaparecer nuevamente. En su lugar, optó por buscar evidencia adicional que fortaleciera el caso antes de cualquier confrontación. Durante una de sus sesiones de vigilancia,
Walls notó que Anderson había comenzado a mostrar signos de nerviosismo. El hombre miraba frecuentemente por encima del hombro, había cambiado su ruta habitual al trabajo, y parecía estar evaluando constantemente su entorno. Este cambio de comportamiento sugería que Anderson podría haber detectado la vigilancia o, alternativamente, que tenía otras razones para estar preocupado. La investigación estaba alcanzando un punto crítico. Walls tenía evidencia circunstancial sustancial que conectaba a Robert Anderson con Michael Torres, pero necesitaba pruebas más definitivas antes de proceder. Al mismo tiempo, la creciente paranoia de Anderson sugería que el tiempo para actuar se estaba agotando rápidamente. Lo que Walls no sabía en ese momento era que su investigación había comenzado a tocar los bordes de una conspiración mucho más profunda y peligrosa, una conspiración que había mantenido a Michael Torres escondido durante casi 3 décadas y que involucraba secretos que algunas personas harían cualquier cosa por mantener enterrados. La investigación de David Walls había llegado a un punto donde las coincidencias comenzaban a formar un patrón demasiado específico para ser ignorado. La decisión de expandir su búsqueda más allá de Austin lo llevó a Denver, donde esperaba encontrar las piezas faltantes del rompecabezas que había estado construyendo durante las últimas semanas. Su primer destino fue la Oficina de Registros Públicos del Condado, donde solicitó acceso a documentos relacionados con la investigación oficial del derrumbe de 1995. Los archivos, que habían estado almacenados en cajas polvorientas durante décadas, contenían una cantidad sorprendente de información que no había sido incluida en los reportes periodísticos de la época. Entre los documentos más significativos estaba una serie de reportes internos de la Corporación Minera del Oeste que detallaban preocupaciones de seguridad expresadas por varios empleados en los meses previos al derrumbe. Uno de estos reportes había sido firmado por Michael Torres, quien había documentado formalmente irregularidades en los procedimientos de mantenimiento de las estructuras de soporte en el túnel norte. El reporte de Torres, fechado el 8 de febrero de 1995, apenas 5 semanas antes del derrumbe, describía específicamente problemas con las vigas de acero que sostenían el techo del túnel en la sección donde eventualmente ocurriría el colapso. Torres había recomendado una inspección inmediata por parte de ingenieros estructurales externos y la suspensión temporal de las operaciones en esa área hasta que se completaran las reparaciones necesarias. La respuesta oficial de la empresa a este reporte había sido archivada junto con el documento original. James Michey, el supervisor de la mina, había rechazado las recomendaciones de Torres, argumentando que las preocupaciones eran infundadas y que los protocolos de seguridad existentes eran adecuados. Michey había además anotado que Torres había mostrado comportamiento errático recientemente y había sugerido que sus preocupaciones podrían ser resultado de estrés personal más que de problemas reales de seguridad. Esta información arrojaba una nueva luz sobre los eventos que precedieron al derrumbe. Walls comenzó a considerar la posibilidad de que Torres hubiera sabido que el colapso era inevitable y hubiera tomado medidas para protegerse. La siguiente pista llegó cuando Walls logró localizar a Jennifer Torres, quien ahora vivía bajo el nombre de Jennifer Harrison después de volverse a casar en 2003. Su residencia actual estaba en las afueras de Denver, en una comunidad suburbana tranquila donde había intentado reconstruir su vida después de la tragedia. El primer encuentro entre Walls y Jennifer fue tenso. La mujer había sido contactada por tantos investigadores a lo largo de los años que inicialmente mostró escepticismo hacia otra persona que afirmaba tener información nueva sobre la desaparición de su primer esposo. Sin embargo, cuando Walls mencionó específicamente el nombre de Robert Anderson y la posibilidad de que Michael pudiera estar vivo, la actitud de Jennifer cambió dramáticamente. Jennifer reveló que nunca había dejado de buscar a Michael porque varios aspectos de la investigación oficial nunca le habían parecido convincentes. Había notado cambios significativos en el comportamiento de su esposo durante las últimas semanas antes del derrumbe, cambios que no habían sido adecuadamente investigados por las autoridades. Según Jennifer, Michael había comenzado a recibir llamadas telefónicas a horas inusuales durante febrero de 1995. Cuando ella preguntaba sobre estas llamadas, él las descartaba como asuntos relacionados con el trabajo, pero su manera evasiva de responder había despertado sus sospechas. Además, había comenzado a mantener conversaciones susurradas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación. Más perturbador aún era el hecho de que Michael había comenzado a hacer preguntas extrañas sobre los procedimientos para obtener nuevos documentos de identidad. Jennifer recordaba vívidamente una conversación donde le había preguntado hipotéticamente sobre el tiempo que tomaría reemplazar una licencia de conducir perdida o obtener una nueva tarjeta de seguro social. En ese momento, ella había asumido que era simplemente curiosidad casual, pero en retrospectiva, estas preguntas adquirían un significado completamente diferente. Jennifer también proporcionó información crucial sobre las finanzas familiares durante ese periodo. Aproximadamente 2 semanas antes del derrumbe, Michael había insistido en que ella memorizara las ubicaciones de todas sus cuentas bancarias y pólizas de seguro. Había preparado un documento detallado con información financiera y se lo había entregado,
explicando que era importante que ella supiera manejar sus finanzas en caso de que algo le pasara. En ese momento, Jennifer había interpretado esta acción como una muestra de responsabilidad por parte de un hombre que trabajaba en una profesión peligrosa. Pero después de escuchar las teorías de Wall sobre la posibilidad de que Michael hubiera simulado su muerte, comenzó a preguntarse si su esposo había estado preparándola deliberadamente para su desaparición. Walls también descubrió que Jennifer había mantenido correspondencia esporádica con Charles Rodríguez, el otro minero cuyo cuerpo nunca había sido recuperado del derrumbe. La familia Rodríguez había experimentado circunstancias similares a las de Jennifer, con un esposo que había mostrado comportamiento inusual en las semanas previas al incidente. La hermana de Charles Rodríguez había contactado a Jennifer en varias ocasiones a lo largo de los años, compartiendo sus propias dudas sobre la versión oficial de los eventos. Ambas mujeres habían notado que sus esposos habían desarrollado una amistad particularmente estrecha durante los meses previos al derrumbe, pasando tiempo juntos fuera del trabajo y manteniendo conversaciones privadas que excluían a sus familias. Esta información llevó a Walls a investigar más profundamente la relación entre Torres y Rodríguez. Los registros laborales mostraban que ambos hombres habían sido asignados frecuentemente a los mismos turnos y habían trabajado juntos en varios proyectos dentro de la mina. Más significativo aún era el hecho de que ambos habían presentado reportes de seguridad separados pero similares sobre las condiciones en el túnel norte durante febrero de 1995. El reporte de Rodríguez había sido incluso más específico que el de Torres, incluyendo fotografías de grietas en las vigas de soporte y mediciones detalladas que indicaban desplazamiento estructural. Como el reporte de Torres, las preocupaciones de Rodríguez habían sido descartadas por la administración de la mina. Walls comenzó a desarrollar una teoría de que Torres y Rodríguez habían descubierto no solo problemas de seguridad, sino posiblemente evidencia de negligencia criminal por parte de la Corporación Minera del Oeste. La empresa había estado bajo presión financiera en 1994 debido a la caída de los precios del cobre, y había implementado recortes de costos que podrían haber comprometido la seguridad de las operaciones. Un análisis más detallado de los registros financieros públicos de la empresa reveló que la Corporación Minera del Oeste había pospuesto varios proyectos de mantenimiento programados durante 1994 y principios de 1995. Estos retrasos habían resultado en ahorros significativos que habían mejorado los reportes de ganancias trimestrales de la empresa, pero potencialmente habían creado condiciones peligrosas en la mina. Walls también descubrió que la empresa había incrementado significativamente su póliza de seguro para accidentes laborales en enero de 1995, apenas 2 meses antes del derrumbe. Esta acción podría haber sido una precaución prudente, pero también podría indicar que la administración era consciente de riesgos elevados que no habían sido comunicados públicamente. La investigación tomó un giro inesperado cuando Walls logró obtener copias de los registros de llamadas telefónicas de Torres durante febrero de 1995. Los registros mostraban múltiples llamadas entre Torres y Rodríguez durante las horas nocturnas, así como llamadas a un número no identificado que resultó estar registrado a nombre de una empresa de servicios legales especializada en casos de fraude corporativo. Este descubrimiento sugería que Torres y Rodríguez podrían haber estado consultando con abogados sobre la posibilidad de presentar una demanda por negligencia o fraude contra la Corporación Minera del Oeste. Si este era el caso, ambos hombres habrían representado una amenaza significativa para los intereses financieros de la empresa. Walls comenzó a considerar la posibilidad de que el derrumbe no había sido completamente accidental, sino que había sido el resultado de negligencia deliberada que Torres y Rodríguez habían estado investigando. Si ambos hombres habían descubierto evidencia de prácticas criminales y estaban preparándose para exponerlas, tendrían razones válidas para temer por su seguridad. La teoría de que Torres había simulado su muerte para escapar de una situación peligrosa comenzaba a ganar credibilidad. Pero si esta teoría era correcta, también planteaba preguntas inquietantes sobre el destino de Charles Rodríguez y sobre quién más podría haber estado involucrado en la conspiración. Mientras Walls compilaba esta información, comenzó a notar que alguien más parecía estar interesado en su investigación. En 2 ocasiones durante su estancia en Denver, había observado el mismo vehículo siguiéndolo a distancia. Cuando intentó obtener una vista clara del conductor, el vehículo había desaparecido en el tráfico. La realización de que su investigación podría haber atraído atención no deseada añadió una nueva dimensión de urgencia a su trabajo. Walls comenzó a sospechar que los secretos que estaba descubriendo eran más peligrosos de lo que había imaginado inicialmente, y que las fuerzas que habían mantenido a Michael Torres escondido durante casi 3 décadas podrían estar dispuestas a hacer lo necesario para proteger esos secretos. La pequeña ciudad de Silverton había cambiado poco desde 1995. Las casas de madera y las calles empedradas conservaban el aspecto rústico que caracterizaba a las antiguas comunidades mineras del oeste de Colorado. Para David Walls, este pueblo representaba el corazón de una conspiración que había permanecido oculta durante casi 3 décadas. Su investigación lo había llevado a establecer contacto con antiguos empleados de la mina Esperanza que aún residían en la zona.
Muchos de ellos habían guardado silencio durante años, pero la persistencia de Walls y la evidencia que había reunido comenzaron a generar una disposición para hablar que no había existido anteriormente. El primer testimonio significativo provino de William Parker, el excapataz de superficie quien había estado a cargo del centro de comando durante las operaciones de rescate de 1995. Parker, ahora retirado y en sus 70 años, inicialmente mostró reticencia para discutir los eventos del pasado. Sin embargo, cuando Walls le presentó evidencia de las irregularidades financieras y los reportes de seguridad ignorados, la actitud del hombre cambió notablemente. Parker reveló que había observado comportamiento sospechoso por parte de James Michey durante los días previos al derrumbe. Michey había estado realizando reuniones privadas con ejecutivos corporativos que habían llegado desde Denver sin previo aviso. Estas reuniones habían tenido lugar en la oficina administrativa principal, pero Parker había notado que se habían tomado precauciones inusuales para asegurar la privacidad, incluyendo la instalación temporal de equipos para bloquear dispositivos de escucha. Más revelador aún era el hecho de que Michey había modificado los horarios de trabajo en el túnel norte durante la semana anterior al derrumbe. Varios mineros experimentados que normalmente habrían estado asignados a esa sección habían sido transferidos a otras áreas de la mina bajo justificaciones que Parker consideró cuestionables en ese momento. Parker también recordaba que Michey había mostrado un conocimiento inusualmente detallado sobre los movimientos específicos de Torres y Rodríguez durante sus últimos días de trabajo. El supervisor había preguntado repetidamente sobre sus ubicaciones exactas dentro de la mina y había insistido en obtener reportes regulares sobre su progreso en tareas específicas. Esta información sugería que Michey podría haber estado monitoreando deliberadamente a Torres y Rodríguez, posiblemente anticipando algún tipo de acción por parte de ellos. La implicación más perturbadora era que Michey podría haber estado coordinando con otros para neutralizar la amenaza que estos dos mineros representaban para los intereses de la empresa. La investigación de Walls se expandió para incluir análisis forenses de los documentos corporativos que había obtenido. Contrató a un especialista en contabilidad forense quien identificó un patrón de transacciones financieras irregulares que habían ocurrido durante los meses previos al derrumbe. Los registros mostraban que la Corporación Minera del Oeste había establecido múltiples cuentas bancarias offshore durante 1994. Estas cuentas habían recibido transferencias significativas que no estaban adecuadamente documentadas en los libros contables principales de la empresa. Las transferencias habían aumentado considerablemente durante febrero de 1995, alcanzando su punto máximo en la semana anterior al derrumbe. El análisis también reveló que varios ejecutivos de la empresa habían vendido grandes cantidades de acciones corporativas durante enero y febrero de 1995, antes de que el público tuviera conocimiento de los problemas financieros de la empresa. Estas ventas habían generado ganancias personales sustanciales para los ejecutivos mientras la empresa enfrentaba dificultades que eventualmente se harían públicas después del derrumbe. Estos descubrimientos apuntaban hacia una operación coordinada de fraude corporativo que había incluido malversación de fondos, información privilegiada, y posiblemente sabotaje deliberado para ocultar evidencia de actividades criminales. Walls también descubrió conexiones entre la Corporación Minera del Oeste y organizaciones criminales que operaban en la región durante los años 90. La empresa había contratado servicios de seguridad de una firma que posteriormente fue investigada por el FBI debido a vínculos con actividades de lavado de dinero e intimidación. Esta firma de seguridad había proporcionado servicios de consultoría a la mina durante el periodo crítico de 1994 a 1995. Los contratos especificaban servicios vagamente definidos como protección de activos corporativos y gestión de riesgos de personal, términos que podrían haber incluido actividades de vigilancia e intimidación dirigidas contra empleados problemáticos como Torres y Rodríguez. La búsqueda de Charles Rodríguez llevó a Walls a contactar autoridades mexicanas, siguiendo pistas que sugerían que Rodríguez había cruzado la frontera después del derrumbe. A través de contactos en agencias de aplicación de la ley, Walls obtuvo información sobre un hombre que había estado viviendo en Guadalajara bajo el nombre de Carlos Mendoza desde 1996. Las fotografías obtenidas de las autoridades mexicanas mostraban similitudes físicas convincentes con Charles Rodríguez. El hombre había trabajado en la industria de la construcción en México y había mantenido un perfil extremadamente bajo, similar al patrón de comportamiento observado en Robert Anderson en Austin. Más significativo aún era el hecho de que Carlos Mendoza había ingresado a México en abril de 1995, aproximadamente un mes después del derrumbe. Había cruzado la frontera en una área remota de Nuevo México donde el control migratorio era menos riguroso, utilizando documentación que posteriormente resultó ser falsificada. Esta información confirmaba la teoría de que tanto Torres como Rodríguez habían sobrevivido al derrumbe y habían colaborado en un plan para simular sus muertes y escapar a nuevas vidas bajo identidades falsas. La coordinación requerida para tal operación sugería que habían tenido ayuda externa significativa.
Walls comenzó a investigar la posibilidad de que Torres y Rodríguez hubieran establecido contacto con organizaciones que se especializaban en crear nuevas identidades para personas en situaciones de peligro. Estas organizaciones, aunque operaban en áreas grises legales, a veces proporcionaban servicios a individuos que necesitaban protección contra amenazas criminales o corporativas. Los indicios apuntaban hacia una red que había operado durante los años 90 ayudando a testigos potenciales y denunciantes corporativos a desaparecer cuando sus vidas estaban en peligro. Esta red habría tenido la capacidad de proporcionar documentación falsa, rutas de escape seguras, y apoyo logístico para establecer nuevas vidas en ubicaciones remotas. La revelación más perturbadora llegó cuando Walls descubrió evidencia de que el derrumbe mismo podría no haber sido completamente accidental. Análisis geológicos independientes realizados años después del incidente habían identificado características del colapso que eran inconsistentes con fallas estructurales naturales. Un informe técnico preparado por ingenieros independientes en 2001 había concluido que el patrón de daño en el túnel norte sugería la posibilidad de que explosivos hubieran sido utilizados para debilitar deliberadamente las estructuras de soporte. Este informe nunca había sido hecho público debido a consideraciones legales, pero Walls logró obtener una copia a través de sus contactos en la industria. Si este análisis era correcto, significaba que el derrumbe había sido un acto de sabotaje diseñado para silenciar a Torres y Rodríguez permanentemente. El hecho de que ambos hombres hubieran logrado escapar sugería que habían anticipado la amenaza y habían tomado medidas preventivas. La investigación también reveló que James Michey había desaparecido misteriosamente en 1998, 3 años después del derrumbe. Oficialmente, Michey había renunciado a su posición y se había mudado fuera del estado, pero Walls no pudo encontrar registros de su paradero después de esa fecha. Esta desaparición coincidía con el periodo cuando Torres había aparecido por primera vez como Robert Anderson en Texas. La implicación era que Michey, quien había sido instrumental en la conspiración original, podría haber sido eliminado por sus cómplices una vez que había cumplido su propósito. Alternativamente, Michey podría haber sido relocado bajo una nueva identidad similar a la de Torres y Rodríguez. Mientras Walls compilaba esta evidencia, la vigilancia que había notado en Denver se intensificó. En varias ocasiones durante su estancia en Silverton, observó individuos que parecían estar monitoreando sus actividades. Cuando intentaba confrontar a estas personas, desaparecían rápidamente, pero su presencia constante indicaba que su investigación había alertado a fuerzas que preferían mantener estos secretos enterrados. La realización de que podría estar en peligro personal añadió urgencia a los esfuerzos de Walls para documentar y preservar la evidencia que había reunido. Comenzó a tomar precauciones adicionales, incluyendo el establecimiento de múltiples copias de seguridad de su información y la comunicación regular con contactos de confianza sobre su paradero y actividades. Lo que Walls había descubierto era mucho más que un simple caso de identidad falsa. Había destapado una conspiración que incluía fraude corporativo masivo, posible homicidio, y una red criminal sofisticada que había operado durante décadas protegiendo secretos que valían millones de dólares y múltiples vidas humanas. La intensidad de la vigilancia que David Walls había experimentado en Colorado lo convenció de que había llegado el momento de actuar decisivamente. Su regreso a Austin marcó el inicio de la fase más peligrosa de su investigación, el momento en que tendría que confrontar directamente a Robert Anderson con la evidencia que había reunido durante los últimos 3 meses. Walls había pasado varios días planificando cuidadosamente su aproximación. Sabía que Anderson había demostrado ser extremadamente cauteloso durante casi 3 décadas, y que cualquier señal de amenaza podría resultar en otra desaparición. Al mismo tiempo, la evidencia de vigilancia criminal significaba que Walls también estaba corriendo riesgos personales significativos. La estrategia que Walls desarrolló implicaba utilizar la rutina predecible de Anderson a su favor. El investigador había documentado meticulosamente los horarios del mecánico y había identificado momentos específicos cuando Anderson estaría solo y en situaciones donde una confrontación sería menos probable de resultar en una fuga inmediata. El 18 de mayo de 2023, Walls implementó su plan. Esperó en el estacionamiento de la biblioteca pública que Anderson visitaba regularmente los sábados por la tarde. La ubicación proporcionaba un ambiente público que reduciría la probabilidad de violencia, pero también ofrecía suficiente privacidad para una conversación seria. Cuando Anderson salió de su vehículo y caminó hacia la entrada de la biblioteca, Walls se acercó de manera no amenazante. Llevaba consigo una carpeta que contenía fotografías de Michael Torres de 1995, documentos relacionados con el derrumbe de la mina, y evidencia de las irregularidades en la identidad de Anderson. La reacción inicial de Anderson fue de confusión genuina, como si no hubiera entendido por qué un extraño se acercaba a él. Cuando Walls mencionó específicamente el nombre de Michael Torres y la mina Esperanza, la expresión del hombre cambió drásticamente. La confusión fue reemplazada por una mirada de reconocimiento y luego por algo que parecía una mezcla de miedo y resignación.
Walls presentó su evidencia de manera sistemática y no confrontacional. Mostró las fotografías comparativas, explicó las anomalías en los registros de identidad de Anderson, y describió las conexiones que había descubierto entre el derrumbe de 1995 y las circunstancias actuales. Durante todo este proceso, Anderson permaneció en silencio, pero su lenguaje corporal indicaba que estaba procesando información familiar más que recibiendo revelaciones nuevas. El momento de inflexión llegó cuando Walls mostró evidencia de la investigación sobre Charles Rodríguez y su posible paradero en México. Anderson reaccionó visiblemente a esta información, confirmando indirectamente que conocía sobre la supervivencia de su antiguo compañero de trabajo. En lugar de negar las acusaciones o intentar huir, Anderson pareció llegar a una decisión interna. Después de varios minutos de contemplación silenciosa, indicó que estaba dispuesto a escuchar más sobre lo que Walls había descubierto, pero insistió en que cualquier conversación adicional tendría lugar en un lugar más privado y seguro. Los dos hombres se trasladaron a un pequeño café en las afueras de Austin que Anderson conocía bien. Durante el viaje, Walls notó que Anderson verificaba constantemente los espejos retrovisores y tomaba rutas indirectas, comportamiento consistente con alguien que había estado evitando detección durante décadas. En el ambiente más íntimo del café, Anderson finalmente comenzó a revelar aspectos de su verdadera historia. Sin admitir explícitamente ser Michael Torres, proporcionó información que solo el verdadero Michael Torres podría haber conocido. Describió detalles específicos sobre las condiciones de trabajo en la mina Esperanza, las personalidades de varios empleados que Walls había mencionado en su investigación, y eventos específicos que habían ocurrido en las semanas previas al derrumbe. Más significativo aún, Anderson demostró conocimiento detallado sobre los reportes de seguridad que Torres y Rodríguez habían presentado, incluyendo información técnica específica que no había sido incluida en los documentos públicos. Esta información confirmó efectivamente que Anderson era realmente Michael Torres. La historia que Torres comenzó a revelar era aún más compleja de lo que Walls había anticipado. Torres explicó que él y Rodríguez habían descubierto evidencia de que la Corporación Minera del Oeste estaba involucrada no solo en fraude financiero, sino también en un esquema de lavado de dinero que involucraba organizaciones criminales del suroeste. Los dos mineros habían tropezado accidentalmente con esta información mientras investigaban las condiciones de seguridad en la mina. Sus inspecciones no autorizadas de áreas restringidas habían revelado equipos y materiales que no tenían relación aparente con las operaciones mineras legítimas. Investigaciones posteriores habían llevado al descubrimiento de que la mina estaba siendo utilizada como punto de tránsito para actividades ilegales. Cuando Torres y Rodríguez intentaron reportar sus descubrimientos a través de canales oficiales, se encontraron con obstrucción sistemática. Sus supervisores no solo ignoraron sus reportes, sino que también comenzaron a asignarlos a tareas cada vez más peligrosas. La escalación culminó cuando recibieron amenazas directas contra sus vidas y las vidas de sus familias. La realización de que estaban en peligro inminente llevó a Torres y Rodríguez a buscar ayuda externa. A través de contactos laborales, establecieron comunicación con una organización que se especializaba en proteger a testigos corporativos en situaciones peligrosas. Esta organización había confirmado que las amenazas contra ellos eran reales y había recomendado desaparición inmediata como la única opción viable para su supervivencia. El plan de escape había sido meticulosamente coordinado para aprovechar el derrumbe que ellos habían predicho sería inevitable debido a las condiciones de seguridad deterioradas. Torres y Rodríguez habían utilizado su conocimiento de los túneles de la mina para escapar a través de rutas que los equipos de rescate no conocían. Su muerte oficial había proporcionado la cobertura perfecta para sus nuevas identidades. Durante los siguientes 28 años, Torres había vivido con el conocimiento de que su esposa y otros seres queridos creían que estaba muerto. La culpa asociada con esta situación había sido un peso constante, pero su convicción de que revelar la verdad habría puesto en peligro a las personas que amaba había sustentado su decisión de permanecer oculto. Torres también reveló que había mantenido contacto esporádico con Rodríguez a lo largo de los años, utilizando métodos de comunicación extremadamente seguros. Ambos hombres habían vivido con la esperanza de que eventualmente podrían exponer la conspiración que los había obligado a desaparecer, pero también habían reconocido que las fuerzas involucradas tenían recursos y conexiones que hacían extremadamente peligroso cualquier intento de revelación. La emergencia de Walls como investigador independiente había creado una oportunidad que Torres había estado esperando durante décadas. Sin embargo, también había activado sistemas de alerta que habían mantenido a las fuerzas criminales informadas sobre el progreso de la investigación. Torres explicó que las personas que habían estado vigilando a Walls no eran simplemente ex-empleados corporativos protegiendo secretos comerciales. Eran operativos conectados con las mismas organizaciones criminales que habían estado involucradas en el esquema original de lavado de dinero. Estas organizaciones habían evolucionado durante las últimas 3 décadas, pero mantenían interés en proteger secretos que podrían exponer sus operaciones históricas.
La revelación más perturbadora que Torres proporcionó fue que James Michey no había desaparecido voluntariamente en 1998. Había sido eliminado por sus antiguos asociados cuando había comenzado a mostrar signos de inestabilidad y había amenazado con revelar información sobre la conspiración. Su muerte había sido encubierta como una desaparición voluntaria, pero Torres tenía conocimiento de primera mano sobre las circunstancias reales. Esta información confirmaba que Walls había estado operando en un ambiente más peligroso de lo que había anticipado. Las fuerzas que habían mantenido oculta la conspiración durante casi 3 décadas habían demostrado disposición para usar violencia extrema para proteger sus secretos. Torres también explicó que su decisión de revelar finalmente la verdad había sido motivada parcialmente por información que había recibido sobre la muerte de varios otros testigos potenciales durante los años intervenientes. La organización criminal había estado sistemáticamente eliminando personas que podrían haber tenido conocimiento sobre sus operaciones de los años 90. La conversación llegó a su clímax cuando Torres explicó que había estado preparándose durante los últimos años para exponer eventualmente la conspiración, acumulando documentación y evidencia que había mantenido oculta como póliza de seguro. Sin embargo, la aparición de Walls había acelerado su cronograma y había puesto tanto a él como al investigador en peligro inmediato. Al final de la conversación, Torres había tomado la decisión de que había llegado el momento de terminar con casi 3 décadas de ocultamiento, sin importar las consecuencias personales. Pero también había dejado claro que la revelación de la verdad requeriría medidas extraordinarias de protección para todas las personas involucradas, incluyendo Walls, quien ahora sabía demasiado para simplemente alejarse del caso. La decisión de Michael Torres de cooperar plenamente con las autoridades marcó el inicio de una de las investigaciones criminales más complejas de la historia reciente de Colorado. El 2 de junio de 2023, Torres se presentó voluntariamente en las oficinas del FBI en Denver, acompañado por David Walls y un equipo de abogados especialistas en protección de testigos. La confesión formal de Torres fue grabada durante 3 días consecutivos, documentando no solo su supervivencia al derrumbe de 1995, sino también los detalles completos de la conspiración criminal que había descubierto y que había motivado su desaparición forzada. Los agentes federales que condujeron las entrevistas confirmaron que la información proporcionada por Torres era consistente con múltiples investigaciones anteriores que habían sido archivadas debido a falta de testigos cooperativos. Simultáneamente, las autoridades mexicanas arrestaron a Carlos Mendoza en Guadalajara, confirmando su identidad como Charles Rodríguez. A diferencia de Torres, Rodríguez inicialmente mostró resistencia para cooperar, pero eventualmente accedió a proporcionar testimonio después de que se le garantizaron protecciones similares a las que habían sido extendidas a Torres. La evidencia documentada que Torres había mantenido oculta durante casi 3 décadas resultó ser extraordinariamente completa y detallada. Incluía fotografías de equipos y materiales ilegales en la mina, copias de registros financieros que documentaban las transferencias sospechosas, grabaciones de audio de conversaciones entre supervisores de la mina, y correspondencia que establecía conexiones directas entre ejecutivos corporativos y organizaciones criminales conocidas. Particularmente significativas eran las grabaciones que Torres había realizado secretamente durante febrero de 1995, utilizando equipos de grabación que había obtenido después de que comenzaran las amenazas contra él. Estas grabaciones capturaban conversaciones entre James Michey y otros supervisores donde se discutían abiertamente planes para silenciar a los mineros problemáticos y para utilizar el derrumbe anticipado como cobertura para eliminar evidencia. Los análisis forenses de estas grabaciones confirmaron su autenticidad y proporcionaron evidencia directa de conspiración criminal que incluía planeamiento de homicidio, obstrucción de justicia y operaciones continuas de lavado de dinero. Las grabaciones también identificaron por nombre a múltiples individuos que habían estado involucrados en la conspiración, muchos de los cuales aún estaban vivos y podían ser procesados. La investigación federal se expandió rápidamente para incluir múltiples agencias y jurisdicciones. El FBI estableció un grupo de trabajo especial que incluía representantes del Servicio de Impuestos Internos, la Administración de Cumplimiento de Drogas, y autoridades laborales estatales y federales. La complejidad del caso requería expertise especializado en fraude corporativo, actividades de organizaciones criminales y violaciones de seguridad ocupacional. Los primeros arrestos comenzaron el 15 de junio de 2023, cuando agentes federales ejecutaron órdenes de arresto simultáneas contra 17 individuos en 4 estados diferentes. Entre los arrestados se encontraban antiguos ejecutivos de la Corporación Minera del Oeste, operativos de la firma de seguridad que había proporcionado servicios de intimidación, y múltiples individuos conectados con las operaciones de lavado de dinero. El excapataz William Parker, quien había proporcionado testimonio crucial a Walls durante su investigación, fue colocado en protección de testigos después de que se descubriera que también había estado recibiendo amenazas. Su testimonio durante los procedimientos legales posteriores proporcionó corroboración independiente para muchos de los alegatos hechos por Torres y Rodríguez. Jennifer Harrison, la exesposa de Michael Torres,
fue notificada oficialmente sobre la supervivencia de su primer esposo el 20 de junio de 2023. La reunión entre Jennifer y Michael, facilitada por autoridades federales y profesionales de salud mental, tuvo lugar en un ambiente controlado después de semanas de preparación psicológica para ambas partes. La reacción inicial de Jennifer fue una mezcla compleja de alivio, ira y confusión. Aunque había mantenido la esperanza de que Michael podría estar vivo, la confirmación de que había estado viviendo a menos de 300 kilómetros de distancia durante años mientras ella sufría su ausencia creó tensiones emocionales significativas. Sin embargo, cuando Jennifer comprendió completamente las circunstancias que habían forzado la desaparición de Michael, comenzó un proceso gradual de reconciliación. El impacto de las revelaciones se extendió más allá de las personas directamente involucradas. Múltiples familias de otros mineros que habían muerto en la mina Esperanza durante los años precedentes al derrumbe de 1995 presentaron demandas civiles después de que evidencia sugiriera que sus muertes también podrían haber resultado de negligencia criminal sistemática. Los procedimientos legales se desarrollaron durante varios meses, culminando en una serie de juicios que comenzaron en septiembre de 2023. Los fiscales federales presentaron cargos que incluían conspiración criminal, homicidio en primer grado relacionado con la muerte de James Michey, fraude corporativo, evasión fiscal, operaciones de lavado de dinero, y violaciones masivas de regulaciones de seguridad ocupacional. Los testimonios de Torres y Rodríguez fueron centrales para el caso del gobierno. Ambos hombres pasaron semanas en el estrado de testigos, describiendo en detalle no solo los eventos específicos de 1995, sino también el contexto más amplio de las operaciones criminales que habían descubierto. Sus testimonios fueron corroborados por evidencia física, documentación financiera, y testimonios de múltiples testigos adicionales que habían emergido después de que las primeras arrestos hicieron público el alcance de la investigación. La defensa intentó desacreditar los testimonios de Torres y Rodríguez argumentando que su credibilidad había sido comprometida por décadas de vida bajo identidades falsas. Sin embargo, la cantidad de evidencia física y documental que apoyaba sus alegatos hizo que esta estrategia fuera largamente inefectiva. Particularmente dañino para la defensa fue el testimonio de antiguos empleados de la firma de seguridad que habían proporcionado servicios de intimidación. Varios de estos individuos accedieron a cooperar con el gobierno a cambio de sentencias reducidas, proporcionando detalles específicos sobre amenazas y actos de violencia que habían sido dirigidos contra Torres, Rodríguez y otros empleados de la mina que habían sido considerados problemáticos. El primer veredicto fue anunciado el 3 de noviembre de 2023, cuando un jurado federal encontró culpables a 6 de los acusados principales en todos los cargos presentados contra ellos. Las sentencias incluyeron múltiples términos de prisión de por vida sin posibilidad de libertad condicional, reflejando la seriedad de los crímenes y la cantidad de vidas que habían sido perdidas o destruidas como resultado de la conspiración. Los veredictos subsecuentes continuaron el patrón de condenas, con solo 2 de los 17 acusados originales recibiendo absoluciones en algunos cargos menores. La cantidad total de tiempo de prisión impuesta superó los 400 años, enviando un mensaje claro sobre las consecuencias de conspiraciones corporativas que ponen vidas humanas en riesgo. Como parte de los acuerdos de resolución, Michael Torres accedió a servir 300 horas de servicio comunitario y a pagar multas relacionadas con su uso de identidad falsa, pero evitó tiempo de prisión debido a su cooperación esencial y las circunstancias extraordinarias que habían motivado sus acciones. Charles Rodríguez recibió un acuerdo similar después de completar su cooperación con las autoridades. Las resoluciones civiles relacionadas con el caso resultaron en pagos de compensación que totalizaron más de $50 millones para las familias de víctimas y para individuos que habían sufrido como resultado de la conspiración. Jennifer Harrison recibió una compensación sustancial no solo por la pérdida financiera que había experimentado, sino también por el sufrimiento emocional causado por décadas de incertidumbre sobre el destino de su primer esposo. David Walsh fue reconocido formalmente por múltiples agencias de aplicación de la ley por su investigación que había destapado la conspiración. Su trabajo fue citado como un ejemplo excepcional de investigación privada que había servido al interés público y había resultado en justicia para múltiples víctimas. En diciembre de 2023, Michael Torres y Jennifer Harrison anunciaron que habían decidido no intentar reconstruir su relación matrimonial, reconociendo que demasiados años y experiencias los habían separado para que tal reconciliación fuera viable. Sin embargo, habían establecido una amistad respetuosa y habían expresado mutuo perdón por las circunstancias que habían separado sus vidas. Torres utilizó parte de su compensación civil para establecer una fundación dedicada a apoyar a trabajadores industriales que enfrentan situaciones de peligro debido a negligencia corporativa o actividades criminales. La fundación proporcionaba recursos legales y de protección para empleados que necesitaban reportar violaciones de seguridad o actividades ilegales sin temor a represalias. El caso de la mina Esperanza se convirtió en un estudio de caso utilizado en escuelas de derecho y programas de aplicación de la ley como ejemplo de cómo conspiraciones criminales complejas pueden ser eventualmente expuestas y procesadas exitosamente,
incluso después de décadas de ocultamiento. La investigación también resultó en cambios legislativos que fortalecieron las protecciones para testigos corporativos y que incrementaron las penalidades por conspiraciones que involucran tanto fraude corporativo como violencia. Para Michael Torres, el final de casi 3 décadas de ocultamiento representó no solo justicia legal, sino también una forma de paz personal que había estado buscando desde 1995. Aunque nunca podría recuperar los años perdidos con su familia y seres queridos, había logrado finalmente exponer la verdad que había estado cargando como un peso durante la mayor parte de su vida adulta.